para empezar la charla quiero dar las gracias a Naturalistas de Chile por la invitación a mostrar mi trabajo. Esta charla está basada en mi tesis de magíster que realicé en el Laboratorio de Micología de la Universidad de Concepción, a cargo del doctor Getz Palmer y la doctora Angélica Casanova. Bueno, en mi charla voy a hablar sobre la diversidad conocida que existe en el desierto chileno y aspectos de estrategias de sobrevivencia y de reproducción que tienen estas especies. Para comenzar voy a hablar generalidades de los hongos. Estos por mucho tiempo se estudiaron en el reino de las plantas, de hecho eran considerados plantas, pero actualmente se saben que son un grupo polifilético en donde los hongos verdaderos forman parte del reino fungi y otros hongos que son llamados los hongos inferiores forman parte del reino protista. Sin embargo, estos comparten algunas características con las plantas y también con los animales. En el caso de los animales, hongos y animales son organismos heterótrofos. Esto quiere decir que necesitan los nutrientes de otros organismos, a diferencia de las plantas que ellos realizan fotosíntesis. En cuanto a la célula del hongo es similar a de la planta, tiene ciertos ángulos, también tiene una pared celular, pero esta no está conformada por celulosa como las plantas, sino más bien tiene proteínas de origen animal. Estas características hacían que los hongos no eran parte ni de plantas ni de animales, por lo tanto, se agruparon en un reino totalmente independiente. Y una forma de clasificar a los hongos es según el tipo de nutrición que estos tienen. Como ya dije antes, son organismos heterótrofos y para adquirir los nutrientes necesitan de ciertas asociaciones con otros organismos. En el caso del reino de las plantas, estos pueden realizar simbiosis con algas o cianobacterias para formar los líquenes o también con las raíces de las plantas para formar las micorrizas. Y también existen asociaciones que no son benéficas para el hospedero, como son los hongos que realizan parasitismo, tanto de plantas, de animales y también de los mismos hongos. Pero un papel fundamental que cumplen los hongos en el ecosistema es su capacidad de descomponer la materia orgánica. Los hongos descomponedores utilizan los restos de tanto las plantas y animales, los descomponen y devuelven los nutrientes al suelo para comenzar otra vez con el ciclo biogeoquímico de los nutrientes. Entre los requerimientos fundamentales de los hongos para su desarrollo y reproducción están los requerimientos físicos, químicos y biológicos. Dentro de los físicos, lo primordial es una humedad constante y abundante, y también la temperatura. Se conoce que un crecimiento óptimo para los hongos está dado entre los 25 y los 30 grados Celsius. Sin embargo, hoy se conoce que pueden habitar entre los 0 grados y los 55, como hongos que habitan en la Antártica y también en los desiertos. Dentro de los parámetros químicos, los hongos prefieren un ambiente más ácido en una escala de pH que bordea los 2,5 a los 7,5. Y a pesar de que los nutrientes lo adquieren del sustrato y del ambiente, también es fundamental para su desarrollo el hierro, el zinc y también el oxígeno para respirar. Y dentro de los parámetros biológicos, los hongos hacen ciertas asociaciones, como dije antes, con las raíces de las plantas, en donde el hongo extiende sus células y las une a las raíces. Así, la planta adquiere una mayor superficie para absorber agua y nutrientes, y a su vez esta le entrega los nutrientes que desarrolla de la fotosíntesis para que el hongo pueda alimentarse. También hacen asociaciones con animales, con otros insectos. Hay hongos que son muy llamativos, tanto en color como en aroma. Los hongos que producen un aroma más fétido atraen moscas para poder dispersar las esporas, y hay otros como las trufas que tienen aromas más agradables que atraen ciertos herbívoros para también dispersar las esporas. Formas de hongos hay varias. Las que son de interés para lo que continúa de la charla son estas dos.
La forma de seta o la típica callampa que se conoce, que está formada por un pilio o sombrero de la cual crecen las láminas que se ven aquí, y desde aquí se forman las esporas, que es la estructura reproductiva del hongo. Algunos tienen un anillo, también tienen un estípite o pie por donde se anclan al suelo, y el micelio que puede estar dentro del suelo o entre el sustrato. En el caso de los gasteromicetes, que son un grupo cuya morfología está formado por un saco esporífero, dentro de esto está la gleba, que es nada más que una masa como polvo de esporas, y donde también ahí está el capilicio, que son hifas alargadas, que tienen una función de dispersión que voy a explicar más adelante. También tienen un pie o un estípite, algunos tienen una volva en la base, y o rizomorfo, que es una estructura igual que sale desde el pie para poder adherirse mejor al sustrato. Bien, ¿cómo se reproducen los hongos? Pueden reproducirse de forma asexual o sexual mediante esporas. En esta imagen se ven las distintas formas de esporas. Hay esporas globosas, elipsoides, más alargadas, poliédricas. Algunas tienen ornamentaciones como espinas, verrugas, crestas y redes también, o algunas pueden ser septadas y diversas formas. Dentro de la reproducción asexual existen tres tipos. La gemación, que consiste en una mitosis de la célula inicial que da origen a una célula un poco más pequeña. La esporulación, que consiste en que el núcleo se divide varias veces dentro del citoplasma hasta que éste colapsa y se liberan esporas. Y la fragmentación, que se da en algunos individuos, que consiste en la ruptura, la fragmentación de alguna célula que va a dar origen a otra individual. En el caso de un basidiomicete típico, el hongo libera las esporas al ambiente, ¿cierto? Cuando existen dos compatibles, en este caso no existe macho y hembra, sino que se le da un signo de positivo y negativo. Estas comienzan a hacer crecer sus células, formando el micelio, el esporangio, hasta formarlo nuevamente el cuerpo fructífero para comenzar el ciclo. Otra forma de clasificar a los hongos es según el tamaño, en donde vamos a clasificarlos en macro o microhongos. Los macrohongos son los visibles, los que tienen un tamaño mayor a 2 milímetros. Dentro de este grupo, las divisiones fundamentales son los ascomicetes y los basidiomicetes. A pesar de que ambas divisiones también tienen una gran cantidad de hongos microscópicos. Formas típicas de los ascomicetes son las típicas morchelas, los hongos en copa y las trufas. Y dentro de los basidiomicetes, los típicos hongos con forma de seta, las orejas de palo, los puffballs o peos de lobos, que se les dice comúnmente, o los gasteromicetes. Bien, pasando a lo que es el desierto, existen desiertos cálidos y desiertos fríos como la Antártica. Dentro de los desiertos cálidos está el desierto de Atacama, el de Sonora, el del Sahara. Estos poseen una estacionalidad poco marcada y tanto los nutrientes como el agua son muy escasos. Y las pocas precipitaciones que ahí ocurren son ocasionales. El desierto chileno forma parte del Gran Desierto Peruano-Chileno, que abarca desde Perú al norte de Chile a lo largo de 3.000 kilómetros. Aquí se encuentra el desierto de Atacama, desde Arica hasta el norte de La Serena, abarcando 1.600 kilómetros. Y algunas características del desierto de Atacama son que existe un gran contraste de temperatura en un ciclo diario y también anual. El relieve juega un papel fundamental para regular las temperaturas diarias. Las lluvias son esporádicas, ocurren cuando ocurre el fenómeno del Niño, ¿cierto? Cuando florece el desierto florido. Y en la cordillera, la lluvia proviene de las lluvias estivales o del invierno altiplánico que ocurre entre Chile y Bolivia entre enero y febrero. Bueno, para buscar hongos en el desierto, lo principal es tener algunas ideas del ambiente en el que habitan.
Los ambientes de interés en la cordillera de la costa son los ambientes donde haya vegetación y presencia de camanchaca o de neblina costera. Y en la cordillera de los Andes o en el altiplano, los sitios de interés son los ambientes riparianos, donde hayan ríos, lagunas, bofedales, y donde también haya vegetación de tipo gramíneas o plantas en cojín, con presencia de animales herbívoros o domésticos. Bien, para hacer frente a las condiciones más extremas para que se desarrolle la vida, que son, ¿cierto?, la baja disponibilidad de agua, de nutrientes, las altas temperaturas y la radiación UV, todos los organismos que viven en el desierto tienen que tener ciertas adaptaciones. En el caso de los hongos, existen principalmente del tipo Myxomicetes, levaduras, hongos filamentosos y también se han descrito varios basidiomicetes o los hongos verdaderos, como se les dice. Los hongos desérticos también tienen adaptaciones y estrategias para sobrevivir y reproducirse. A nivel fisiológico, algunos tienen enzimas termófilas para que su metabolismo se desarrolle aun cuando existen altas temperaturas. Y a nivel ecológico, los hongos hacen ciertas asociaciones con otros organismos. A nivel morfológico, existen adaptaciones a nivel de esporas, ya sea esporas ornamentadas o esporas lisas, o estas células alargadas que existen dentro del saco esporífero, donde el grupo de hongos que abundan en el desierto son el de los gasteromicetes, ya que estos poseen una consistencia resistente, leñosa, son hongos que son muy duros, son coriáceos, porque pueden permanecer enterrados en el sustrato harto periodo de tiempo. Y algunos hongos también tienen pigmentación, tienen melanina, lo que evita la radiación ultravioleta que aumenta también dependiendo del el periodo en el desierto. Géneros típicos de los desiertos son Tulóstoma y Disiceda. Estos, como dije antes, están conformados por un peridio, un estípite y una base o volva que tienen algunas especies. Estos hongos se desarrollan bajo tierra y en periodos donde hay humedad no abundante, sino que la necesaria. Estos elongan rápidamente el estípite, dejando completamente expuesta esta zona, que es el peridio. Estos, para liberar las esporas que están en el interior, forman un ostiolo, que es este agujero que se ve aquí arriba, o pueden romper completamente el peridio, dejando expuesto toda la gleba. Además, este peridio sacoesporífero está formado por una capa externa muy gruesa, que es impermeable, lo que lo protege contra la radiación y también contra la deshidratación en periodos de sequía en el desierto, en periodos ciertos de que no haya ningún tipo de humedad atmosférica. En cuanto a las esporas, los gasteromicetes necesitan de vectores para dispersar las esporas. Dentro de la gleba, algunas especies poseen las esporas ornamentadas o pueden ser lisas, o algunas también pueden tener redes. Todas estas funciones van a depender del ambiente donde se encuentren y también va a depender del tipo de vector que necesiten. Las esporas lisas son más susceptibles a ser dispersadas por el viento, ya que al no tener ornamentación son más livianas y pueden absorber humedad más fácil y así germinar más pronto. Y hongos que poseen estas esporas son más comunes encontrar en tierras abiertas. En cambio, las esporas ornamentadas, al ser más grandes y también más pesadas, esto les confiere una protección contra fuertes corrientes de viento. También esta ornamentación actúa como un repelente contra el agua para evitar que las esporas se junten. Y al juntarlas también hace que estas sean más pesadas y evita que se dispersen a mayor distancia. Y también la ornamentación ralentiza un poco la absorción de agua, ya que
así estas puedan germinar solamente cuando las condiciones sean favorables. Esta espora es típica de o sea, es de una especie típica que se puede encontrar en el desierto de Chile, que es Chlamydophus mayenianus. Algunas esporas poseen pigmentación, como es el caso de las esporas de montaña, que tienen melanina y además tienen una pared muy gruesa. Esto confiere protección contra la radiación UV y también contra la desecación. Además, en los ambientes áridos o secos, tienden a hacerse burbujas de aire dentro de las esporas. Entonces, esta diferencia de presión puede hacer que las esporas se rompan y la pared gruesa y melanizada evita que la espora colapse. También retrasa la lisis enzimática cuando los hongos se ven expuestos a alta radiación ultravioleta. Y el capilicio, su función, como dije, es la dispersión de las esporas. Estas son células largas en donde las esporas se adhieren a estas y cuando el capilicio, o sea, la gleba queda expuesta, estas viajan a través de las corrientes de aire y cuando aparece alguna roca, un grano de arena o alguna rama, estas se enredan y así hace que las esporas estén más cercanas al suelo y poder germinar. Los colores pálidos también confieren una protección contra la radiación UV y también como camuflaje. Acá, por ejemplo, este honguito lo encontramos al lado de este cactus ahí creciendo escondido. Y claro, al sacarlo se ve completamente intacto y con estos colores pálidos igual que el suelo. Otra adaptación o estrategia que tienen los hongos desérticos son que tienen estípites muy largos. Este, por ejemplo, que es de Bataria phalloides, puede llegar a medir hasta 40 centímetros. Este permanece enterrado como desde esta zona hacia abajo, elongando todo esto el estípite para dejar expuesto el peridio o las esporas a las corrientes de aire u otros vectores. Y en el caso de montaña arenaria, estas también tienen una estrategia de dispersión de las esporas. En este caso, las láminas crecen, o sea, se desarrollan muy juntas, unas pegadas con otras, en un disco central. Cuando las esporas están maduras, este disco se levanta y deja expuestas las láminas. Estas láminas son muy frágiles, por lo que en cualquier roce de algún animal o con las corrientes de aire, estas se rompen y los fragmentos de las láminas van siendo dispersados por el viento. Y bien, en relación a la diversidad de hongos en el desierto chileno, es muy poca. Ha tenido muy poca atención, tanto de los especialistas como también un poco de desconocimiento. El primer científico en describir un hongo desérticola en Chile fue Filippi, que en 1860, en su libro Viaje al desierto de Atacama, citó a Tulóstoma deserticola. En este dibujo se ve cuál es lo que él apreciaba como un hongo, que de hecho describe como una planta. Luego este hongo cambia de nombre y pasa a llamarse Chlamydophus mayenianus, que es esta foto que se ve acá. Varios años más tarde, en 1920, Pegasini cita Gastrophylla fragilis, tanto para Chile como en Argentina. Y luego en 1980 se cita Chlamydophus mayenianus, luego a Bataria phalloides, y ya desde el 2016 hasta la fecha se han registrado 14 registros de hongos que corresponden a 7 especies, donde la mayoría son nuevos registros para Chile. También Lasso describe a Tulóstoma plumale, pero esta vez en Santiago. Y este registro, junto con otros registros esporádicos que aún no están publicados, de especies pertenecientes al género Tulóstomas que se pueden encontrar en regiones más hacia el sur, da cuenta de que estos hongos no es que sean solamente del desierto, son especializados en zonas áridas, por lo que también pueden crecer en ambientes que sean secos, como en zonas de suelos arenosos, en dunas, en playas. Bien, esta especie, Chlamydophus mayenianus, es una especie típica de encontrar en la región de Atacama.
sabiendo lógicamente dónde puede habitar. Es una especie que posee una gleba amarillenta, ferrugínea, tiene un peridio blanco y puede crecer fácilmente entre los cactus, entre las rocas o también entre suelos muy duros. Aquí se ven las esporas y la estructura donde se desarrollan las esporas. También es una especie que es típica de otros desiertos, como en desiertos en Norteamérica, en África y en Australia. Y generalmente crece en solitario, en distintos tipos de suelos, suelos arenosos, arcillosos o en dunas. Y también asociado creciendo cerca de vegetación. Bateria steveni es otro hongo que se puede encontrar en Chile. Este registro corresponde al Parque Nacional Fray Jorge, también se ha encontrado en Huasco, en Paposo y en Choapa, creciendo cerca de plantas del género Stromeria, Quetántera y algunos cactus. Y en esta imagen se puede ver el tamaño que puede tener el estípite. Y aquí también se ve cómo ya no queda saco esporífero, ya no hay gleba, solamente quedó la estructura donde se une el peridio al estípite. En este caso el capilicio tiene otra forma, es enrollado y un poquito más grueso. En este caso el capilicio ya pasa a llamarse látex. Y aquí también se ven las esporas que tienen cierta ornamentación. Y al igual que Chlamydophus, también se ha citado en otras regiones áridas de África, América del Norte, Europa y Oceanía. Montaña arenaria, esta especie es comúnmente enterrada un poquito, pero por lo general aparece suelta en el sustrato. Y aquí se ven cómo le faltan algunas láminas, cómo se ve lo frágil que son, y tiende a parecer un poco quemada, pero eso no es nada más que la melanina que contiene. También esta especie fácilmente se puede encontrar cuando también ocurre el desierto florido, ya sea cuando están las flores o cuando ya están senescentes, ya que estos son hongos que son descomponedores de residuos de vegetales. Y aquí hay otra imagen donde se ven las esporas de este individuo. Junto con el equipo del Laboratorio de Micología, este año publicamos un artículo en Guyana sobre algunos registros en el Parque Nacional Pan de Azúcar, en el Nevado Tres Cruces y zonas cercanas a estos. Y uno de estos registros fue Tulostoma volvulatum, que fue encontrado en la playa, ¿cierto? En un ambiente de arena, con algunas plantas, y también con presencia de fecas de animales domésticos. De hecho, aquí se ve la gleba, cómo está rota. Aquí hay algunos individuos ya con el ostiolo definido, enterrado en el sustrato, aquí recién comenzando a romperse, y este individuo que estaba ya con la gleba expuesta. Y ahí se ve cómo es este polvo, que realmente es un polvo de esporas y capilicio. Y en este caso, esta especie tiene esta estructura que es la volva y en ocasiones puede tener un rizomorfo que le permite adherirse con mayor firmeza al suelo. Esta especie, Tulostoma nanum, la encontramos dentro del Parque Pan de Azúcar. Es una especie pequeña que no mide más de 5 centímetros y la encontramos en un ambiente de loma con presencia de neblina costera. Bueno, en esta imagen se ve como el hongo está enterrado, recién saliendo del sustrato. De hecho, el ostiolo todavía no está abierto. Y acá están los otros registros del pan de azúcar. También encontramos dentro del parque Ageastrum floriforme, que en este caso la capa externa de este hongo, que es gruesa, se abre en periodos de humedad y se vuelve a cerrar en periodos secos. Y esto es para proteger a la gleba, a las esporas, para que sean expuestas solamente cuando estén las condiciones necesarias para dispersarse y germinar.
Y bueno, aquí está montaña arenaria, Tulostoma volvulatum y una especie de Tulostoma que no pudimos identificar. Las especies del género Tulostoma realmente son difíciles de identificar. La diferencia entre especies de repente varían en cosas muy sutiles, por lo que también es necesario combinar análisis modernos como técnicas moleculares y también observar las estructuras microscópicas bajo el microscopio electrónico de barrido. Y solo así, juntando la taxonomía moderna con la clásica, es posible llegar a una conclusión ya de la especie. Y en el Parque Nevado Tres Cruces, que está ubicado en la cordillera de la región de Atacama, encontramos a Conocibe tenera y Coprinus comatus creciendo en bofedales, que son los humedales andinos, que están formados por gramíneas y algunos pastos. Estas especies de hongos son nitrófilas o coprófilas, esto quiere decir que descomponen fecas de animales. Y además son, en el caso de Coprinus comatus, también es una especie que se distribuye a lo largo de casi todo Chile. Y también ambas especies son típicas de ambientes más húmedos. Lo que lleva a la teoría de que existen comunidades distintas entre ambientes costeros y ambientes andinos, al menos en el desierto. Bien, eso fue en cuanto a los macrohongos, pero también se han encontrado microhongos. Se han encontrado varios hongos que forman micorriza arbuscular, vesícula arbuscular, donde Aguilera y colaboradores en el 98, en un trabajo publicado, analizaron el suelo y las raíces de especies de Atriplex, encontrando de que estos hongos que forman micorrizas aumentaban la abundancia y la diversidad a medida que también iba aumentando los nutrientes en el suelo. Por lo tanto, las plantas juegan un papel fundamental también para los hongos, ya sea macro o microscópicos, confiriéndoles un nicho a los hongos. En el caso de hongos mixomicetes, estos se han encontrado en las hojas, en espinas de algunas plantas en el desierto. Estos forman protoplasmodios y cistos, y esta estructura lo que hacen es que puedan estar en un estado de latencia mientras vuelven o se dan las condiciones favorables para su crecimiento. Lo mismo que algunas esporas de estos hongos, en el caso de Lycia eremófila, también forma cistos de resistencia, pero también las esporas tienen una pared muy gruesa y esta forma poliédrica que también les permite, desplazarse, resistir a los ambientes y permanecer en latencia hasta que puedan germinar. También estas especies se pueden encontrar tanto en Chile como al otro lado de la cordillera, en Argentina. Específicamente estas especies se encontró en las hojas de estos cactus en el Parque Nacional Panda Azúcar. Bien, ¿qué hace diferente a los hongos del desierto con los hongos como de más hacia el sur de Chile? Bueno, como dije antes, los hongos desiertícolas son especializados en el desierto o en regiones áridas más bien. Tienen una consistencia leñosa, son duros, son resistentes, tienen distintas estrategias, ya sea la pigmentación, la volva o la misma gleba. Estos no requieren de un agua abundante para ni desarrollarse ni germinar las esporas. Más bien, las condiciones que da la camanchaca son suficientes para que estos puedan germinar o elongar el estípite y dejar expuesto el peridio. A diferencia de los hongos que pueden encontrarse en distribuciones más hacia el sur o también en la cordillera, estos necesitan de agua abundante.
Principalmente porque, a diferencia de los hongos desertícolas, que tienen una liberación de esporas de forma pasiva, ya que nada más dejan expuesta la gleba y ésta se desplaza a través de vectores, en el caso de los hongos que requieren más agua, es por el tema de la dispersión de las esporas mediante balistosporas. Por ejemplo, esta espora de Conocibetenera que encontramos en el Nevado Tres Cruces, se desarrolla en el esterigma del basidio, y este basidio se encuentra en las láminas. Esta espora, para que sea liberada, se debe formar una capa de agua en la pared de la espora y también en el apículo, que es esta esquinita, entre el esterigma y la espora. Esta capa y la gota de Bühler, como se llama, necesitan agua abundante y constante. Estas comienzan a crecer y el centro de gravedad de la espora, que se ve aquí en este círculo negro, va cambiando a medida que crece. Cuando la gota y la capa se juntan, esta gota se desprende. Al desprenderse, esta espora cambia su centro de gravedad y la espora es lanzada como un catapulto fuera del basidio. Y es por esta razón que estos hongos necesitan abundante agua y por lo que al menos hasta ahora no existen registros más hacia la costa o hacia el centro del desierto. Además, estos hongos, al ser coprófilos o necesitar un ambiente más bien rico en nutrientes, y esto se ve bien en el altiplano, en zonas de bosfedales donde también hay visitas constantes de herbívoros, de animales domésticos también, que dejan sus fecas y luego los hongos utilizan esos desechos para obtener sus nutrientes. Y por otra parte, el cómo se puede explicar que lleguen estos hongos a estas zonas, no hay una teoría comprobada, pero se cree que las aves migratorias podrían estar transportando las esporas en las patas o en el plumaje de una región a otra, como por ejemplo Coprinus comatus, que es una especie que se distribuye hasta la Patagonia y que fue encontrado en este parque en la región de Atacama. Bueno, todas estas especies siempre han sido encontradas asociadas a la vegetación, tanto los macrohongos como los microhongos. Por lo que esto es la importancia que tienen las plantas como en cualquier otro ecosistema. En el caso del desierto, estas constituyen un nicho, ya sea para hongos, para microhongos, también para otros animales. Y además, estas funcionan como una bomba hidráulica, levantando el agua del suelo desde las napas freáticas y devolviéndole a la superficie para que sea utilizada por otros organismos. Y por otro lado, la mayoría de los hongos son descomponedores, o sea, descomponedores de material vegetal o material animal. Y estos junto a las bacterias forman un grupo fundamental en los ecosistemas, ya que como dije antes, son encargados de devolver los nutrientes al suelo, sobre todo en ambientes donde los nutrientes son escasos, como en el desierto. Por lo que lógicamente la ausencia de estos provoca un colapso en el ecosistema completo. Y como pudieron ver, la diversidad conocida de hongos del desierto en Chile es muy poca, a diferencia de otros desiertos en el mundo, como es el desierto de Sonora, que es uno de los desiertos donde más se ha estudiado macrohongos. Además, aquí también se registra una relación directamente proporcional entre la vegetación existente y la presencia de hongos, donde aumenta a medida que aumentan las plantas. Y acá también se han encontrado hongos con otra distribución, no solamente hongos desérticos. En el desierto de Namib, también los estudios se han centrado en hongos que forman micorrizas vesicular-vascular, pero también se han encontrado hongos que también existen en Chile, como montaña arenaria, Bacteria phalloides y Coprinus comatus. Y también en Argentina se han estudiado hongos en las zonas áridas, donde uno de los géneros de hongos que tiene más cantidad de especies es el género Tulostoma.
Bien, para finalizar, es cortito porque poco es lo que se sabe también de los hongos en el desierto. En mi tesis del magíster, nosotros encontramos más de 50 registros de hongos, pero esto aún no está publicado, sino que se está armando un artículo donde van a estar todos estos registros disponibles para que ustedes puedan conocer más de la diversidad de hongos y también dar algunos tips para que si alguien está interesado en conocer más de la diversidad de hongos o que de repente van al desierto, puedan visitar áreas que preferentemente tengan una vegetación abundante y tenga también humedad, ya sea la Camanchaca o los humedales en el altiplano y ver si pillan estos hongos. A veces se camuflan muy bien por los colores que son muy pálidos o muchas veces que se pueden confundir con otras estructuras como montaña arenaria, a veces parece un palito quemado, pero eso, que se interesen de que si tienen alguna, no sé, algún registro también, puedan hacerlo llegar a alguna colección biológica. La colección, el fungario de la Universidad de Concepción siempre está dispuesto a recibir muestras, si alguien tiene. También el fungario de micófilos y el fungario de Fundación Fungi, ya que es necesario que exista más conocimiento sobre este grupo de hongos, sobre todo en el desierto, que cada vez existen más proyectos de origen minero, de origen de energías renovables, y muchas veces no existen, no hay registro, incluso hacer un llamado también a las personas que realizan consultoría ambiental, de que no se queden solamente con que como en el desierto no hay agua, no pueden haber hongos. Uno de los resultados de mi tesis fue evaluar los estudios, revisarlos. Muchos publicaban en los informes de que como no hay agua, no hay hongos y no se realiza un muestreo. La ley dice de que se debe hacer un muestreo de hongos y no se realizaba. Entonces es primordial cumplir con eso, realizar los muestreos, que haya más especialistas, más interesados y generar más conocimiento, porque así también se pueden proteger áreas que son susceptibles también al deterioro ambiental. Y lo otro es que, a diferencia de los hongos del sur o centro de Chile, los hongos en el desierto no tienen un periodo de fructificación, como por ejemplo en otoño comienza a llover, aparece amanita muscaria, o comienza septiembre y aparecen los digüeñes. En el desierto no es así. Estos hongos son oportunistas, van a aparecer cuando estos tengan la oportunidad de salir. No tienen una fecha para poder crecer. Por lo mismo es importante que la gente que muestre también lo haga en ciertas campañas y hacer seguimientos. Es la única forma que hay para generar conocimientos y también nuevos especialistas, gente que se interese y proteger el norte de Chile que es tan frágil. Y eso sería mi charla. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por la gente que se conectó a escucharme. Ok, ahí estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Sandra, por esta muy bonita presentación. Muchas gracias de verdad de parte del equipo de Naturalistas Chile. Estuvo bien, bien entretenida. Y alguna gente en nuestro público opina lo mismo. Em, de hecho empezaron a aparecer muchos y se me perdieron. Ya. Viviana Salazar Vidal dice, muy buena charla. Goetz Palfna también dice, muy buena presentación, Sandra. Que a todo esto fue uno de los expositores que tuvimos en la semana fúngica anterior. Andina Zabaleta también dice, muchas gracias por tu charla, Sandra. Andrés Juan Camamani dice, muchas gracias por la charla, tengo algunos registros, se los enviaré. Así que bueno, antes de pasar a las
a las preguntas, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo, ¿cierto? Ya tenemos a varios rincones de Chile y de afuera, y de otros países que nos están viendo. Saludos a la gente de Coquimbo, Arica, Coñaripe, Rancagua, Chiloé, Paraguay y San Nicolás, Argentina. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Em, ok, voy a empezar con algunas preguntas que salieron mientras estabas dando la charla, en lo que se acumulan más. Ya. Em, Carlos Cristian Pizarro pregunta, ¿existen especies exóticas que habiten en zonas urbanas, plazas, ríos, jardines y qué tan exitosas son en zonas rurales? Especies exóticas de Ujú. jardines en ¿Se zonas sabe? rurales. ¿O se sabe algo de especies? ¿O se ¿Pero sabe de eso especies exóticas? está relacionado al desierto o no pongo en general? Lo que se pueda. Bueno, sí, hay especies exóticas como la manita muscaria, ¿cierto? Que si bien Ujú, existe, o sea, se introdujo en plantaciones de pino, también es posible ahora encontrarla dentro del bosque nativo. ujú, Y así como esta aumenta su distribución, también otras especies. Em, ¿Qué ejemplo te puedo dar? Em, eh, mm, mm, bueno, en general los hongos descomponedores pueden salir en cualquier zona donde se den las condiciones propicias. Los hongos coprófilos pueden salir en cualquier zona donde exista abono, nitrógeno o harto desecho de animales. También los descomponedores de, de árboles, eh, como son algunos, la seta del chopo que se le llama, que se ha encontrado en distintas especies arbóreas, incluso en las mismas plazas. ujú. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Em, Esta pregunta de May Conilo que dice libros que recomienden para empezar a estudiar micología. Eh, bueno, el Atlas Micológico de Waldo Lazo Mm, habla harto de la micología chilena. Es bueno para tanto para aficionados como para expertos para conocer las especies de Chile. Eh, Viviana Salazar igual tiene un manual de micología básica que se puede descargar desde la página de Micófilos y también las guías de campo de Fundación Fungi, que también mm, tienen imágenes muy llamativas donde uno puede conocer también la diversidad para salir a terreno. excelente. Ujú. Muchas gracias. Em, ok, ok. Ah, sí, entre paréntesis, ella también estuvo con nosotros en la anterior semana. Sí. Em, Así que muchas gracias. Saludito a Viviana Salazar. Em, Zulema Sofía pregunta si alguno de los hongos que mostraste es comestible. Eh, Coprinus comatus en un estado inicial es comestible, o sea, cuando está como una estructura blanca, porque luego cuando madura se vuelve negro, ahí ya no es comestible. Ok, Dentro de los hongos desertícolas, al ser como con una consistencia leñosa, no son muy atractivos, así que tampoco se sabe si realmente son o no comestibles. ok. Muchas gracias. Luis Troncoso hace una pregunta parecida. Dice, buenas tardes, con una carita feliz. ¿Estos hongos de zonas áridas tienen uso en medicina? Mira, no se sabe nada de los hongos desérticolas. O sea, Así que, de hecho, son interesantes. La estructura que tienen quizás se pueda extraer algún polímero, algo usado como biomaterial o ujú, o quizás tenga actividad biológica, pero de esto no se sabe nada. claro. Esto es algo que pasa normalmente cuando hemos tenido invitados que estudian como seres vivos que están poco estudiados. Em, pero finalmente es una invitación a que más gente se motive a Ujú, hacer nuevos aportes en el tema, ¿no? claro.
Em, Marcelo Rosas dice, no sé si entiendo esto, ¿está demostrado el levantamiento hidráulico en hongos? No, no, de hecho tampoco se sabe, o sea, al menos de hongos del desierto, que es lo que yo al menos me especializo. Ujú. Tampoco se sabe hasta dónde llegará el micelio, cuál es realmente su función, desde dónde adquieren el material para descomponer. Todo eso todavía no se ha avanzado. Ok, muchas gracias. Walter Aurelio Quispe dice, ¿qué hongos están descritos para la región de Arica? Ninguno, ninguno de estos. Ah, no se sabe nada. No, O sea, nada. de la... Los registros que yo te mostré, o sea, que mostré, es lo único Claro, que está publicado. claro. De seguro hay algunos colegas que tienen registros, pero aún no son públicos. De Mm, hecho, de mi tesis, nosotros tenemos registro de más de 50 especies, pero se está armando un artículo para publicar todo. ujú. Pero registros públicos no hay. Ok, muchas gracias. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, Carlos Pizarro también dice, ¿hay alguna temporada específica para poder estar más atento al registro? Soy guía de turismo y he visto varios de los que mencionaste en los parques nacionales y en el desierto en general. No, no es que tengan una temporada para crecer, pero Ujú. sí cuando se dan estas lluvias esporádicas, hay que estar más pendientes. Por ejemplo, nos pasó el 2018 que estuvimos en octubre ya. Un día pasamos, no había nada, al otro día pasamos porque había llovido un poquito en la mañana y habían aparecido. Entonces hay que estar pendiente cuando llueva y en zonas donde haya vegetación. Mm, ok, muchas gracias. Antonieta Carvajal pregunta, ¿qué ley obliga a revisar si hay hongos? La ley de la 19.300 si no me equivoco, pero la Ley General de Bases del Medio Ambiente y que habla sobre todos los proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental eh, del reglamento del SEIA. En Ujú. esa ley, que creo que entró en vigencia el 2013, dice de que se deben hacer para plantas, animales y otros componentes, y ahora incluye hongos, un catastro de la diversidad de las áreas para donde se quieren poner algunos proyectos. Ok, muchas gracias. Cintia Hernández pregunta, ¿dónde se puede enviar muestras de hongos? Soy de la región del Maule. Puedes enviarla al laboratorio de micología de la UDEC. Ujú. Puedes contactarte conmigo también para hacer el contacto o directamente con el doctor Pachner, que es el encargado del fungario. Excelente, muchas gracias. Ujú. Me parece que había otra pregunta que era de lo mismo, pero que se veía antes, pero se me fue, lo siento. Em, Se llama Samuel Barros, dice, muy interesante la charla de esta joven investigadora. He asistido a varios fenómenos del desierto florido y solo me fijé en las flores, nunca en los hongos, carita triste. Felicitaciones. Así que, o sea, quería decir eso porque también va de la mano con lo que tú ya has dicho. Ujú. Hay que estar atento, ¿no? Hay que abrir los Sí, ojos. sí, y como dije, a veces se camuflan también que no se ven, pero Así claro, es, hay que darse el tiempo de estar agachados, mirando, y bueno, aquí ya tienen una idea de cómo son, ya exacto, pueden buscarlo más fácil. exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues hay comentarios, muchas gracias. Valentina García dice, muchas gracias, Sandra, me encantó tu charla. Lina Sánchez, gracias, Sandra, muy buena tu presentación. Mark Moore dice, seca, Sandra, muchas gracias, buenísima, excelente. Abel Aldama dice, excelente, Sandra, tengo una pregunta sobre la melalina, La melanina. Ujú, melanina, sí, ujú, ujú. de los hongos. ¿Qué familia de Gastromycetes son? No, o sea, la especie que yo mostré que se sabe que tiene melanina es montaña arenaria, que es parte Ujú. de la familia Garicacea. Ah, ok. Muchísimas gracias.
Entonces, muchas gracias. Eh, Hay muchísimo desconocimiento sobre los hongos en Chile. Muy entretenido y claro que en el desierto sí hay vida. Muchas gracias por eso. Muy interesante desde Quilpué. Excelente charla. Mira, te echan muchas flores o muchos hongos, no sé. Gracias. Eh, para mí con Hilo que pregunta si graban estas charlas, ¿están las anteriores? Sí, todas las charlas después de que acabe la transmisión en vivo va a quedar disponible en nuestra sección videos en esta página de Facebook. Así que va a quedar esta y también todas las que hemos transmitido hasta ahora. Anotada la presentación, muy buena presentación, muchas gracias. Un saludito a Punta Arenas. Eh, Álvaro Parra dice, es ideal tener un registro para contrarrestar con líneas base de proyectos mineros, fotovoltaicos, lineales, etcétera. Sería ideal tener estos registros. Mao Yen Yu pregunta, ¿qué significa la sigla SP? Que se le otorga algunas clasificaciones de hongos. El SP es cuando uno no puede describir la especie. Ujú. Cuando uno llega solo al nivel del género, por ejemplo, Tulostoma SP significa que es una especie de Tulostoma. Es la Ujú. abreviación. Muchas gracias. Así es. Cosas, cosas a notar. Sí. Em, Debe haber, Ana Muñoz dice, debe haber muchísima diversidad por descubrir aún en el desierto. ¿Qué tema más interesante? Los superhongos. Pati Canales dice, le enviaré los registros que tengo acá en Arrayán, costero de La Serena. Aparecen en este tiempo, son Ujú. setos. ¿Mm? Ya. Ujú. Eh, Ahí veamos. Nunca vi hongos en el desierto florido. Gracias por la charla, ya podré verlos. Esteban Gallardo dice, bueno, muchas gracias, dice Lucas Butcher, dice, como siempre las charlas de naturalistas son excelentes. Es porque tenemos excelentes invitados Sí. realmente. Así que muchas gracias de nuevo, Sandra. Gracias a ustedes. Ujú. Em, Esteban Gallardo dice, ¿hay alguna especie que sea del hongo del desierto que sea endémica? No hasta lo que se conoce, ya que todos ya son descritos en otros desiertos, en otros Mm, continentes, de hecho. Está interesante eso, ¿eh? Ujú. Pero la distribución de los hongos suele ser así como eh, tan grande o tan amplia. Algunos sí, Mm, sobre todo los que son generalistas, o sea, por ejemplo, los mm, hongos que realizan micorrizas con especies del género Nothofagus, mm, como esos son en nativos endémicos de Chile, es claro, difícil que los hongos asociados a ellos sean de otra parte, pero en el claro. caso del desierto estos son generalistas. Ok, muchísimas gracias. Ujú. Gaby Fernández pregunta, dice, dadas las condiciones de nuestro desierto, ¿consideras factible el cultivo de trufas del desierto y si esto podría generar un impacto en la biodiversidad del sector? Em, sí, cualquier especie que llega a un lugar que no es su ambiente natural genera un impacto. Y claro, cultivar trufas necesitas también cultivar otras especies de árboles. Mm, Y desconozco los requerimientos de las trufas del desierto propiamente tal, pero sí generan impacto. ok, muchísimas gracias. Así que cuidado ahí. Arturo Viera dice, en Antofagasta existen zonas con vegetación abundante local dentro de la ciudad cerca de la costa. Y en la no, es una pregunta. A ver, no, de nuevo. En Antofagasta existen zonas con vegetación abundante local dentro de la ciudad cerca de la costa. ¿Y en la cordillera de la costa es posible encontrar hongos ahí? Sí, hay registro en Antofagasta, Mm, tanto en la cordillera como en la costa. excelente. Es similar a lo que ocurre en ambas regiones, Antofagasta y la de Atacama son la que mayor registro de hongos tiene. Ok, muchísimas gracias. Álvaro Parra dice, la condición más propicia sería bajo el evento del desierto florido. ¿Qué tipo de metodología sería la idónea para su registro en terreno? Eh,
O sea, claro, un momento en que ocurren lluvias, como el desierto de Florida, es interesante ir a muestrear. Ahora, si es para algún estudio, lo más lógico sería hacer un muestreo cada cierto tiempo, similar a lo que ocurre en otros ambientes donde se definen campañas, por ejemplo, otoño, invierno, primavera, verano, e ir muestreando y ver si hay o no hay. Lo ideal sería que, claro, si es un estudio, generar ese protocolo y si es más por tener registro, ir a conocer, los periodos de desierto florido también son interesantes, ya que ahí, bueno, fueron las primeras veces que yo vi hongos desérticos fue cuando ocurrió el fenómeno o sea, el desierto florido en 2018, 2017 creo, 2017. Ok, muchísimas gracias. Juan M. Ruiz dice, en relación a eso, los guanacos defecan como en baños comunes. ¿En estas acumulaciones sería muy factible encontrar hongos? Sí, es cosa de, bueno, revisar un poco el área. Nosotros en el altiplano encontramos justamente creciendo cerca de fecas de guanacos. Ahora, eso no te asegura que sí van a ver. A pesar de que pueden estar en ambientes húmedos, también se secan rápido. Mm, claro, eso tiene sentido. Muchísimas gracias. Y esta pregunta creo que ya salió, así que la vamos a saltar. Camo Díaz dice, ¿a qué dirección de correo electrónico puedo enviar mis registros de hongos del desierto? Gracias. ¿A mi correo puede ser? Ah, no lo anoté aquí. ¿Se los dejo? Por favor, Ya. muchísimas gracias. sandratroncoso@gmail.com. Ok, si no te molesta, quizás lo podemos dejar en los comentarios fijados de este video. Ujú, sí, Ok. sandratrancoso@gmail.com, ¿cierto? sí. Sí. Ya, muchas gracias. Ahí lo vamos a dejar. Ok, muchas gracias. Eh, ¿Los pueblos indígenas tienen uso de estos hongos? No he encontrado nada al respecto. En todo caso, estos hongos no parecieran tener algún fin medicinal, porque como dije anteriormente, las esporas son un polvo, Mm, eh, y el resto es como una estructura leñosa. Y realmente no desconozco que tengan algún uso por parte de los pueblos originarios. ok, Ujú. muchísimas gracias. Em, ya, ¿dónde poder enviar registro y obtener más información sobre algunos hongos? Eso ya Ujú. lo hemos respondido y pueden contactarse con Sandra ahí en el correo que voy a dejar más abajito. Sí. Em, Viviana Salazar Vidal dice, las esporas de algunos hongos gastromicetos tienen poder antibiótico y cicatrizante, por ejemplo, Lycoperdon perlatum. Claro. Muchas gracias. Verónica Vargas dice, hola, muy buena charla. Tengo una duda. ¿Los hongos que hay en el Parque Fray Jorge se pueden considerar perdón, se pueden considerar del desierto? Gracias. Yo también siempre he tenido esa duda. Una, porque donde está el parque igual comienza a cambiar la vegetación y las características propias de un desierto, Claro, más que la vegetación del Fray Jorge es más del sur. claro, así Yo es. creo que depende como del microambiente. No Mm, sé si, por ejemplo, se encontró dentro, donde está toda esta vegetación de selva valdiviana, o si es por fuera, porque fuera del parque también es árido. claro, Yo creo que depende del microambiente donde se encuentre. eso es. Muchísimas gracias. Álvaro Marcelo Pimentel dice, ¿los hongos del desierto están clasificados como especies en riesgo o en peligro? Saludos, muy buena charla. En Chile, el año pasado y este año enviamos dos fichas al ministerio por el tema del proceso de clasificación de las especies. Enviamos a Chlamydophus meyerianus y montaña arenaria, que son las especies con más registro. Pero claro, como igual la distribución de esto es mayor, no están considerados en ninguna categoría ni de vulnerable ni en peligro. Ujú. Ok, muchísimas gracias.
Sebastián Vidaurre dice, hola Sandra, una consulta. ¿El hecho de que estos hongos tengan una contextura más dura es porque tienen una mayor compactación de hifas o es por una mayor cantidad de quitina en las paredes u otra razón? Saludos desde Puerto Aysén. Qué buena pregunta. Sí. Eh, deben tener alguna molécula que hace que tengan esta estructura. Realmente no lo sé, lo voy a averiguar. Ok, muchísimas gracias. Enzo Cristaldo dice, bueno, sobre la pregunta de la melanina. ¿Se podría compartir el trabajo en donde se identifica la melanina? Sí, si me escriben el correo yo les mando el archivo. Excelente, muchas gracias. Esta es larga. Norton Cubameli dice, hay microhongos del desierto que forman micorrizas que puedan ser usados en la agricultura para fomentar crecimiento, evitar estrés hídrico o sean antagónicos para hongos dañinos. Si la respuesta es faltan estudios, ¿qué pruebas necesitamos para realizar y cómo podríamos comenzar? Saludos desde Perú. Yo creo que sí es factible. Ahora, si hay estudios, no lo sé, porque mi área va más a los macrohongos que a las micorrizas. Ok, Pero al igual que en otros ambientes, las micorrizas sí sirven para restaurar suelos y todo eso. ok, muchas gracias. Em, ONG Micofilos dice, estaba respondiendo a una pregunta anterior, dice, hola, en el fungario no aceptan hongos microscópicos, solo micel o... no, perdón, es una pregunta donde etiquetan a ONG Micófilos, Ay. no viene de ellos. Hola, ¿en el fungario no aceptan hongos microscópicos, solo micelio? No sé si está habilitada alguna cámara para eh, guardar cultivos. No sé si ahí Viviana o la María José me podrían ayudar, que ellas son las curadoras del fungario. Ok, así que otra consulta para que quede más adelante. Muchas Ujú. gracias. Franco Delgado dice, muchas gracias por la transmisión. Quería consultar por alguna lupa o algo parecido que recomiendes para observar hongos. Si son lupas como de laboratorio, ¿Mm? sí, hay varias lupas, son caras, sí, pero hay varias marcas chinas que son bastante buenas. Claro que igual pueden costar entre 300.000 pesos, un millón. Ahora, para identificar en terreno, también venden unas lupas chiquititas que son de bolsillo. Esas son súper buenas. Buenísimo, muchas gracias. Veamos. Acá respondieron de ONG Micófilos, dice, ahora en nuestro fungario solo recibimos muestras de macrohongos, líquenes y mixomicetes. Pero parece que en el laboratorio de micología de la Universidad Austral, a cargo del doctor Sigisfred Cárnica, se reciben muestras de microhongos. Gracias por eso. Matías Godoy pregunta, ¿cuál es la mejor forma de conservar esporas y cuánto tiempo están visibles de ese modo? Em, Esporas, si quieres hacer una impresión de los basidiomicetes o los hongos con sombrero, se hace una impresión en un papel, se deja la parte como boca abajo del hongo en un papel por la noche. Y así se guardan las esporas. Las puedes poner también en algún frasquito. En el caso de los gasteromicetes, el polvito de espora se puede guardar también en frasquitos, pero tú puedes deshidratar las especies cerca de una estufa, en un deshidratador que no se queme y se guardan en papel, puede ser papel de diario, papel o este aluminio, eh, y eso tú lo guardas seco y después los almacenas también en un lugar seco donde no tenga acceso a ningún bichito ni a humedad. Esa es la mejor forma de guardar hongos y las esporas. Ok, muchísimas gracias. Vaya, parece que estamos acercándonos al final. Ujú.
Muy buena charla. Saludos a todas las chicas de la ONG Micófilos conectadas. Em, a ver. Álvaro Parra también pregunta, ¿en el Nevado Tres Cruces hay información de cómo se comportan respecto a estado de congelación o en ambiente periglaciar? Uf. Qué difícil. Bueno, de hongos no. Em, Abel Aldama pregunta sobre el empuje o catapulta que ejerce la gota de agua en la espora. ¿En qué libro o publicación puedo tener más información? De hecho, si tú escribes gotas de Bibler en Google, aparece toda la información. O también puede ser en Google Scholar. Em, sí. También en Ah, el manual de micología básica que les hablé antes, también aparece la gota de Bibler. ok, muchísimas gracias. Al parecer eso es todo por el momento. Voy a subir un poquito a ver si me llegan, si hay algunas que se me pasaron, que es algo que, como dijimos al principio, puede pasar, porque hay momentos en que llegan muchos comentarios a la vez. Em, Así que, bueno, de, quisiera reiterar los agradecimientos, sí, los agradecimientos por esta eh, excelentísima charla, Sandra. Gracias. Em, Ha sido todo un gusto tenerte en nuestra página como invitada Gracias. especial. Em, ok. Álvaro Parra había preguntado sobre líquenes. Respecto a líquenes en el desierto, ¿también es bajo el nivel de conocimiento como en hongos? No, ¿Cómo el se- líquenes se conoce harto más. Mm, Sí, hay varios estudios, también hay en el pan de azúcar, más al norte también. Sí, es cosa de buscar un tips. Uno va a Google Scholar, escribe en el ujú. buscador, por ejemplo, líquenes del desierto de Chile y ahí van a aparecer los papers. Hay varios, de hecho, la doctora Angélica Casanova, ella estudia los hongos, o sea, los líquenes del desierto. Excelente. Muchas gracias. Ujú. Em, También pregunta, ¿cómo sería la relación de líquenes y hongos en el desierto? Ah, bueno, eso lo acabas de comentar. Em, eh, 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 sí, creo que eso ha sido todo. Em, Sebastián Vidaurre dice, ¿podrías mostrar la bibliografía de la presentación una vez más, por favor? Tengo más incluso, si quieren, me la piden. Excelente, Ujú. muchas gracias. Y bueno, ya hemos dejado el correo de Sandra como comentario fijado, así que Ya. ahí pueden contactarla si tienen alguna otra duda. Y sombras que bailan, bueno, eh, dice excelente, muchas gracias. Álvaro Parra también dice gracias por la charla. Y sí, creo que ya estamos por ahora. Ujú. Así que quiero aprovechar este momento para invitarlos obviamente a la charla de mañana. Vamos a estar toda la semana viendo varios temas diferentes sobre el mundo de los hongos, porque da para muchísimo, ¿cierto? Sí. Entonces, mañana martes a las 7, como siempre, a través de nuestro Facebook, tenemos el rol de las micorrizas en la agricultura sostenible de Ana Aguilar. Em, Así que no se la pierdan, va a estar bien interesante. Y bueno, creo que ya es buen momento para concluir esta sesión. Sí, no sé si nuestro, uy, perdón, no sé si se escucha, pero se me cayó algo. No sé si nuestro director ahí ve si, qué nos dice, si estamos bien para terminar. Porque al menos a mí no me, al menos a mí no me aparecen más preguntas, así que creo que sí. En fin.
Muchísimas gracias nuevamente, Sandra. Ha sido un gustazo tenerte el día de hoy. Así que Ya. eso. Gracias a ustedes cuando quieran. Así que con eso nos despedimos. Que estén muy bien y nos vemos mañana con más hongos.